Hola compañeros, mi nombre es Sandra Patricia Díaz Rubio, soy abogada litigante, radico en Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente curso el primer cuatrimestre de la maestría de Derecho Procesal Penal en la Universidad IEXPRO. La materia que estudiaremos hoy es la prueba ilícita. Analizaremos el origen de la prueba ilícita, así como el régimen constitucional y legal de la misma, las consecuencias de su materialización en los medios de prueba dentro del proceso penal acusatorio y el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos brevemente también la regla de exclusión de la prueba ilícita, las razones para excluir prueba obtenida de un modo inapropiado, así lo dice el autor. Cuando el lenguaje de las normas no nos ayuda, que es la convergencia, y los factores relevantes para la exclusión de pruebas obtenidas en un modo inapropiado. Para lo anterior, nos apoyaremos en la regla de exclusión de la prueba ilícita con una reevaluación de sus fundamentos con perspectiva comparativa de Alan Limardo. En el Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal del autor Pablo Robati, así como en la resolución 25.726 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, comenzamos. Los órganos encargados de recolectar evidencia en los procesos judiciales, dice el autor, suelen desarrollar medidas de investigación que interfieren con derechos fundamentales. En muchas ocasiones, esas interferencias se encuentran permitidas por la ley debajo de ciertos requisitos. Sin embargo, por diversos motivos, a veces se obtienen pruebas por fuera de esos casos y, por tanto, para ello se vulneran derechos injustificadamente. De modo generalizado, a la prueba obtenida en violación de un derecho. De un derecho fundamental que se le ha denominado la prueba ilícita. Esto puede suceder de muy diversas maneras. El caso más extremo es que una persona sea sometida a actos de tortura y que en ese contexto efectúe una declaración, pero también se puede producir prueba de esta clase a partir de la realización de ingresos domiciliarios, que aquí en Ciudad Juárez es muy común, intervenciones telefónicas o detenciones y requisas, o por la utilización de agentes encubiertos o provocadores. Otra fuente de casos son los interrogatorios de las fuerzas de seguridad, que pueden implicar la utilización de prácticas engañosas o con algún grado de coerción para lograr que un sospechoso confiese. En definitiva, muchas son las situaciones que se pueden generar durante la investigación en el marco de un proceso y que pueden dar lugar a la configuración de la prueba ilícita, que es nuestro tema. En especial, la exclusión de esa clase de evidencia es una encendida discusión. Allí se debaten las características y extensión de la llamada regla de exclusión de la prueba ilícita. Las posiciones son de lo más variadas. En una rápida aproximación, las alternativas oscilan entre aquellas que postulan que siempre debe ser excluida la prueba ilícita, pasando por tesis que sostienen que solo debe hacerse cuando resulte útil para disuadir a las fuerzas de seguridad de futuros malos comportamientos, o sea, como una sanción. Hasta que aquellas que consideran útil la exclusión siempre y cuando se encuentre comprometida de la confiabilidad de la evidencia. Dice Limardo que el objeto es contribuir a la discusión sobre la regla de exclusión de la prueba ilícita a través de dos puntos muy concretos. Dicho esto, comenzaremos a analizar los fundamentos ofrecidos para explicar la existencia de la regla de exclusión. En el punto como número 1 tenemos las razones para excluir la prueba obtenida de un modo inapropiado. En general, la mayoría de los trabajos identifican tres fundamentos más allá de alguna diferencia sutil, tanto en su denominación, en la delimitación de sus contornos o características. Es el de la disuasión, el de la protección de derechos y el de la integridad. A su vez, en ocasiones se menciona como uno independiente al fundamento de la justicia del procedimiento y también se ha planteado que existiría un fundamento epistémico con suficiente autonomía y fortaleza para integrar la lista de razones para la exclusión de esta clase de evidencia.
El fundamento de la disuasión, este fundamento también conocido como principio disciplinario o del efecto disuasorio, puede resumirse en que la evidencia obtenida de modo inapropiado debe excluirse de los procesos para enviar un mensaje a los funcionarios encargados de la recolección de la prueba, habitualmente la policía o las fuerzas de seguridad. Este mensaje consiste en una advertencia: absténganse de obtener pruebas vulnerando derechos fundamentales, pues de lo contrario las pruebas que se consigan no podrán ser incorporadas al proceso. A su vez, sería factible distinguir entre un fundamento de la disuasión individual y un fundamento de la disuasión institucional. Es casi lógico. En el primer caso, el destinatario del mensaje disuasorio será el agente de seguridad que intervino en el caso concreto, mientras que en el segundo, la comunicación estará dirigida a la policía como institución. Ejemplo del primero sería que la policía realizará acciones inapropiadas con fines distintos a la obtención de pruebas, por lo que si ellas no pueden ser utilizadas en juicio, les resultará indiferente o que consideren que la irregularidad que ellos realizan no saldrá a la luz o que el acusado reconocerá su culpabilidad. En segundo lugar, se postula que el precio que se paga para enviar el mensaje de disuasión es muy alto, pues implica que personas probablemente culpables vean incrementadas sus oportunidades de ser declaradas inocentes. Por último, se afirma que podría concretarse el objeto de disuasión a través de otras alternativas distintas a la exclusión de la evidencia y a un precio menor, como la sanción administrativa del policía o infractor, incluso la investigación criminal por la posible comisión de un delito. En el fundamento de la protección de derechos, en función de este fundamento, la evidencia obtenida de modo inapropiado debe excluirse de los procesos para reparar o compensar a la persona que fue objeto de una violación de sus derechos fundamentales y fruto de la cual se obtuvo prueba en proceso. En otras palabras, la jurisdicción toma a su cargo la compensación del titular del derecho afectado, a través del reconocimiento de un derecho, que la evidencia obtenida de manera inapropiada sea excluida del proceso. Una crítica central al fundamento de protección de derechos consiste en destacar que posee utilidad únicamente mientras exista un derecho fundamental afectado y de ese modo no permite justificar la exclusión de la evidencia obtenida como consecuencia de acciones que suelen ser consideradas como cuestionables o reprochables. Un ejemplo de la primera crítica puede verse en este pasaje. Dice el autor, es el ejemplo que puso: el hecho de que un oficial de policía haya violado los derechos de un acusado no reduce en modo alguno la culpabilidad del acusado por el acto que cometió, y aunque debe ser indemnizado por la violación de sus derechos, la exclusión de pruebas relevantes carece de un nexo inherente con la lesión que sufrió el imputado. Desde otra perspectiva, tal como lo señala Duff, frente a la violación de un contrato, el remedio más puro es la exigencia de su cumplimiento, lo que restauraría el afectado en su derecho. Sin embargo, a veces por distintas razones se recurre a otros remedios como la indemnización por daños. El fundamento de la integridad. La idea central de este fundamento radica en que toda decisión de un juez o tribunal sobre la culpabilidad de una persona es algo más que valorar un conjunto de evidencias, determinar si alcanza el nivel de suficiencia probatoria establecido por un estándar de prueba para condenarla. Es también una comunicación, un mensaje tipo moral, más bien es moral. Redmayne formula la principal crítica a la noción de la integridad. El argumento que construye puede resumirse de la siguiente manera: el veredicto de culpabilidad condena al acusado, pero no aprueba la conducta de la policía en efecto a la corte,
puede hacer una declaración criticando a la policía para dejar en claro que no aprueba su conducta. Y la policía puede ser perseguida en un procedimiento separado. Continúa diciendo, existe entonces un argumento inicialmente plausible de que las irregularidades de la investigación no afecten al estatus moral de los tribunales para condenar al acusado. Por tanto, la crítica radica en la intransmisibilidad del defecto moral. En efecto, el desafío que introduce Redmayne al fundamento de la integridad es la falta de responsabilidad de quien debe dictar el veredicto respectivo de las acciones reprochables, que es el defecto moral, de agentes autónomos e independientes. En relación a estas dos últimas características determinan que el veredicto no se vea contagiado o contaminado por este defecto y que la cadena de transmisión de los efectos inmorales encuentre un límite. Continuamos con el fundamento de la justicia del procedimiento. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a un proceso justo. A la luz de la justificación se sostiene que la incorporación de una prueba obtenida de un modo inapropiado puede afectar ese derecho. El argumento es: toda persona acusada tiene derecho a presentar su caso en un procedimiento contradictorio y para ello cuenta con derechos procesales de defensa que constituyen garantías mínimas para que el proceso pueda ser justo. Entre estos derechos se encuentra la posibilidad de controlar evidencia de la acusación y presentar su propia prueba. De contar con un abogado defensor y con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, el derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Todo ello ante un juez independiente e imparcial a cargo del proceso. En ciertas oportunidades, la incorporación de prueba obtenida de un modo inapropiado puede sobacar algunos de estos derechos esenciales y con ello poner en entredicho la justicia del procedimiento. Por ejemplo, esto podría ocurrir si durante el juicio se pretende utilizar una declaración obtenida del acusado durante el interrogatorio policial en el cual se le negó la asistencia de su abogado. Esto es muy importante porque es lo que es uno de los puntos que yo detecto pues en lo personal que vamos a estudiar en la resolución de la Suprema Corte que nos dieron para estudiar. Bueno, continuamos. Otra perspectiva para analizar cuando la incorporación de una evidencia puede tornar injusto un proceso es la de la confiabilidad de la prueba, ya que el objetivo de los procedimientos judiciales es averiguar la verdad de los hechos y ello solo puede conseguirse a través de pruebas confiables. Por cuanto hace al fundamento epistémico, esta posición puede verse reflejada en el siguiente pasaje de Niebla-Fenol. Cuando se vulnera un derecho fundamental, el agente actualmente entra en un espacio de total clandestinidad que le otorga un ilimitado campo de actuación, lo que resulta peligrosísimo siendo ello así la vulneración del derecho constituye un indicio absolutamente razonable de que la gente está intentando crear un relato que tiene la más amplia oportunidad de introducir en la escena, manipulando la realidad, sembrando una prueba falsa en el proceso que todo el mundo va a dar por auténtica. En consecuencia, la vulneración de un derecho fundamental constituye un indicio evidente de falseamiento policial de la realidad. Por tanto, en ese caso es muy probable que el proceso penal se esté alejando de su principal objetivo final, que es el descubrimiento de esa auténtica realidad fáctica. En función de este fundamento, la evidencia obtenida del modo inapropiado debe excluirse de los procesos para preservar la corrección del veredicto. Una manera de explicar por qué razón ello es así es sostener que un quebrantamiento de los derechos de la persona acusada es una señal de alarma,
de que muy probablemente fuerzas de seguridad han alterado o modificado la realidad de los hechos, es decir, que han introducido evidencia falsa o han tergiversado los dichos del sospechoso, razón por la cual la información que se intenta incorporar al proceso no refleja lo que verdaderamente ocurrió. Por ejemplo, además de los diversos y conocidos argumentos morales, se ha identificado también un fundamento de esta clase para la exclusión de confesiones obtenidas como consecuencia de la aplicación de tortura. Entonces, bajo esta última perspectiva, la vulneración de un derecho fundamental es el equivalente al quebrantamiento de un protocolo epistémico, que es una indicación orientada a preservar la confiabilidad de la prueba durante su obtención y por tanto la evidencia que se consigue en este modo ve debilitadas sus credenciales epistémicas de una manera insalvable. El punto número 2 sería cuando el lenguaje de las normas no nos ayuda, que es la convergencia. Existe una discusión bastante difundida entre las reglas y estándares como los dos polos opuestos en la tarea de creación de normas jurídicas. Las reglas, se afirma, son normas diseñadas para reducir la discrecionalidad de la persona legalmente llamada a decidir un caso, ya que ocurren a términos más precisos que se limitan claramente su campo de aplicación. Los estándares representan una opción de diseño normativo que asigna una cuota mayor de la discrecionalidad a quien debe decidir el pleito, pues emplean términos más imprecisos y vagos que brindan contornos difusos para determinar sus instancias de aplicación. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo se relaciona todo esto con el problema de la exclusión de la prueba obtenida de un modo inadecuado? Pues bien, el autor cree que no es demasiado aventurado afirmar que este ha sido un campo en el cual la convergencia ha tenido un intenso desarrollo. El punto del autor es que, para el caso de la exclusión de evidencia obtenida de un modo inadecuado, el fenómeno de la convergencia es producto de comportamientos adaptativos de los aplicadores de las normas para enfrentarse al grado de discrecionalidad asignado, escaso o excesivo, y la incomodidad provocada por arreglos institucionales de exclusión de la evidencia que parecen sustentarse en un único fundamento. En consecuencia, podría explorarse una alternativa que permita discutir de manera fructífera la configuración de la exclusión de evidencia obtenida de modo inapropiado y la determinación de los parámetros relevantes relacionados con los fundamentos adecuados para cada grupo de casos. Ahora nos vamos con los factores relevantes para la exclusión de pruebas obtenidas de un modo inapropiado. El único caso aquí de discusión es la prueba obtenida como consecuencia de una práctica de tortura. Tal vez el debate más interesante sea, en definitiva, cuáles deberían ser aquellos factores indicados como relevantes. Sobre esto, el autor señala algunas ideas y dice que se hace necesario que quien deba tomar una decisión considere los siguientes factores. Son varios, así rápido porque se nos está acabando el tiempo, pero es: ¿cuál es el derecho fundamental vulnerado? O sea, derechos de privacidad, a no ser torturado, a no ser obligado a declarar contra uno mismo, etc. Otro sería: ¿quién es el titular de ese derecho? La persona que reclama la exclusión o un tercero. ¿En qué grado se ha visto quebrantado? Intensidad del quebrantamiento. ¿Quién fue el autor de la conducta inapropiada? Agente u oficial particular. ¿Cómo se ejecutó la conducta? Bueno, actuación dolosa, temeraria, imprudente. ¿Con qué fines se ejecutó? Para obtener una evidencia u otra cosa, ¿no? Si ese tipo de conducta constituye una práctica sistemática por parte de sus autores. Otra sería: ¿qué probabilidades hay de que se repita? ¿Qué necesidad de disuasión se constata? ¿Respecto de quién? O sea, perspectiva individual o institucional. ¿Y cuál es el mejor medio para llevarla a cabo? ¿Cuál es la confiabilidad de la prueba y
de qué manera el medio por la que se obtuvo puede afectarla. Dificultad o facilidad que existía para obtener esa prueba sin vulnerar un derecho fundamental. También cómo impactaría su exclusión o admisión en la determinación fáctica del caso. Otra sería cuál es la gravedad del delito investigado. Y otra es cómo y en qué medida se vería comprometida la integridad del proceso y de administración de justicia por la admisión o exclusión, en este caso y en el largo plazo. A continuación, de una vez explicando todo lo anterior, pasaremos a contestar la pregunta relacionada a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mencionamos muy al inicio. La pregunta que venía en plataforma es el hecho de que la declaración ministerial del inculpado o su reconocimiento por la víctima a través de la Cámara de Gesell se declaren nulos por haberse obtenido sin asistencia de su abogado, no implica que las pruebas desahogadas en el proceso, independientes y sin ninguna conexión causal con aquellas diligencias, deban excluirse del análisis correspondiente por considerar que derivan de violación al principio de su exclusión. Bueno, compañeros, mi consideración muy personal es que las pruebas sí deben excluirse, no solo del análisis, sino que deben quedar nulas, porque como todos ya sabemos, la suerte de lo principal lo sigue lo accesorio, es decir, si la declaración ministerial del inculpado o su reconocimiento a través de la Cámara Gesell se declararon nulos por cualquier concepto de violación al debido proceso o a los derechos humanos, ¿para qué se necesita entrar al estudio de lo demás? El reconocimiento es la imputación directa. Si no existe tal, entonces no hay nada que analizar. Ahora bien, veamos así rápidamente lo que dice la Suprema Corte de Justicia respecto en el caso concreto que nos ocupa en lo conducente. El pedacito. Sin embargo, las circunstancias del reconocimiento de que fue objeto aquí el impetrante tras la Cámara de Gesell, sin la presencia de su defensor de oficio o particular, tales diligencias, no obstante que por dicha irregularidad sí fueron realizadas de manera ilegal, dice, no resultan motivo suficiente para conceder el amparo en favor del quejoso, sino que únicamente procede declararlas nulas para ser excluidas de valoración alguna, sin que se advierta que diligencia subsecuente que deba correr la misma suerte. Pues, ¿cómo que no resulta motivo suficiente para conceder el amparo? Claro que sí, y si son nulas, como no es cualquier prueba, es la imputación, pero bueno, luego la relaciona con una tesis que al rubro dice, prueba ilícita el hecho de que la redacción ministerial del inculpado haya sido considerada nula por haberse obtenido sin la asistencia de su abogado, no implica que las testimoniales de descargo deban excluirse del análisis correspondiente por considerar que violan el principio de exclusión, al ser ambas pruebas independientes y no existir conexión alguna. Pues sí, pero aquí dice declaración ministerial. O sea, la Suprema Corte lo está fundamentando en una tesis que ni siquiera es aplicable, porque en este caso también se declaró nula el reconocimiento que hace quien lo imputa, ¿no? Entonces, no es cualquier prueba, es la prueba que lo está imputando, el reconocimiento. Bueno, al respecto considero que esta prueba en concreto, como es el reconocimiento, sí violenta varios de sus derechos, no es cualquier prueba. La que se deja nula es la imputación. Bueno, además manifiesta la Suprema Corte que no se le viola el derecho a la libertad, pues al entrar en un supuesto de detención en flagrancia, pues dice que porque entró en flagrancia, el supuesto de la detención fue en flagrancia, pero si se le está violando su derecho a la libertad, pues entra. Me resulta curioso que si no fue reconocido, pues a lo que quiero llegar es, si alguien no lo reconoció, si quien lo imputa no lo reconoce, entonces, ¿cómo existe la flagrancia?
¿Quién lo imputa? ¿Qué delito persigue sin imputación? Luego me asombra que sigue diciendo la Suprema Corte. Resulta... ¿Dónde lo vi? Espérame un segundo, porque sí es importante. Aquí está. Resulta infundada la aserción de que asimismo sostiene el disconforme en el concepto de violación 1 en cuanto a que la sentencia reclamada se haya violado del numeral 20 apartado A de la ley fundamental, de tanto se observa que oportunamente se hizo su conocimiento que no tenía derecho a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución por tratarse del delito grave del imputado en cada caso. Yo digo, es decir, ya con decirle que no tiene derecho al beneficio, ya no se violentó el derecho a la libertad. O sea, no se trata de que si se le dijo o no, o sea, el solo hecho de que se le diga no tienes el beneficio, no quiere decir que ya no se le está violentando. Vamos hasta atrás, hasta el inicio, no hay imputación, no hay reconocimiento, entonces sí se le está violentando. Debo confesar, compañeros, que de inicio no pensé de esta manera, pero conforme fui leyendo las muy pequeñas síntesis de lo que los imputados y sus testigos manifestaron, así como los mismos agentes cuando dicen que realizaron disparos, varios disparos, dicen. Sin embargo, en la pericial resultó que ni uno solo del detenido traía residuos de pólvora, aduciendo que pudieron haberse lavado las manos. Sin embargo, qué irónico sería que este peritaje viniera incompleto. Si pretendo acusar y no realizo peritaje en las ropas, que es lo que siempre hacemos, aquí podemos ver lo epistemológico, ¿no? Es decir, lo que leímos en el libro, la falta de fiabilidad en los atestes de los agentes, además de que al momento de ser detenidos no se les encontró el arma. Pero bueno, esto tiene un poco de sentido cuando dice que la pudieron haber tirado durante la persecución. Además, ¿qué pasa con la duda razonable? De cualquier manera, en México, sea como sea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 20 lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Inciso A, fracción novena, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y a su vez los artículos 263, 264 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales refuerzan ese mandato. Esas normas ciertamente cristalizan el fundamento de la protección de derechos. Nuestra Carta Magna es totalmente explícita, clara y directa, cuando dice que toda prueba que sea recabada con violación de derechos humanos será nula. Además, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró de manera coherente con la justificación mencionada que la incorporación de una prueba ilícita situará al acusado en una condición de desventaja para hacer valer su defensa, razón por la cual debe ser excluida. Sin embargo, existen decisiones de la Suprema Corte que han reconocido excepcionalmente excepciones a su aplicación, como los supuestos de descubrimiento inevitable y fuente independiente, la exclusión de la prueba derivada a partir de la idea del vínculo atenuado. Por lo que a mi ver, después de haber hecho este análisis y correteado video, la resolución estudiada solo deja ver que quien resuelve no tiene la vocación garantista como para respetar y ponderar y aún menos garantizar los derechos humanos. Esa sería mi conclusión. Pues con esto termino mi exposición, compañeros. Me despido con gratitud por su tiempo, maestra. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.